Bueno, entonces iniciemos. Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Entonces iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, digna de infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santos Cecilia y San Luis Martán, rogad por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, muy buenas noches. En el día de hoy vamos a ver el séptimo mandamiento. ¿Ustedes recuerdan cuál es el séptimo mandamiento? ¿No cometer actos impuros? Ese fue el que estudiamos la charla pasada en el curso de familias. Ese es el sexto. El séptimo es no hurtar, así es, exacto. Perdona. Buenas noches a todos. Bueno, y ese entonces es el séptimo mandamiento, ¿sí? El de no hurtar. Entonces, ese séptimo mandamiento, hoy lo vamos a estudiar de esta forma. Vamos a ver una noción del mandamiento y enseguida vamos a hablar de las especies que se relacionan contra este mandamiento y vamos a hablar acerca de la gravedad. Bueno, ya como les había dicho en algún momento, bueno, al iniciar la charla, entonces les pido que silencien los micrófonos para que no haya una interferencia auditiva. Dime. Bueno, y entonces, como les estaba diciendo, entonces, bueno, el quinto mandamiento, ¿se acuerdan qué era lo que protegía? La vida. La vida. El sexto mandamiento protegía nuestro cuerpo y el amor conyugal. El que es el que se ahora asegura nuestros bienes materiales y propiedades, con lo que se evitan las divisiones, los pleitos y otras causas de males que suelen promoverse hurto. Y ello muestra la importancia de hablar sobre este mandamiento. Vuelvo y recuerdo acá. El que está llamado a explicar este tipo de cosas es el párroco, son los sacerdotes. Yo simplemente lo que estoy haciendo aquí es como contarles algo que en algún momento tuve que estudiar y se los estoy repitiendo. Pero entonces cualquier duda moral que tengan, pueden preguntarle al padre Conte, al padre Bernardo, al padre Juliano y al padre Pablo, ¿sí? Porque justamente esta materia que estamos estudiando se refiere a los temas de conciencia. Como los anteriores mandamientos hemos estudiado, hay dos preceptos dentro del mismo mandamiento, uno positivo y uno negativo. Entonces, el negativo es que prohíbe el hurto y el positivo es lo que nos manda. ¿Y qué nos manda? Pues a ser benignos y generosos con el prójimo. ¿Listo? Ahora bien, en este mandamiento se habla de la justicia
¿Ustedes recuerdan la definición de justicia? ¿De cada cual lo que le corresponde? Exacto, esta es la definición aristotélica, muy bien. Y pues, cuando estudio, después otras definiciones, hay una que me gusta mucho que dice, dar a cada uno lo que se merece, pero ordenado al bien común. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si llega un loco y me da a guardar un arma, y en el momento de la euforia de su locura me la exige, me pide el arma, yo estoy obligado a dársela, pues como le pertenece a él y es de él, yo tendría que devolvérsela, pero ordenado al bien común no, que se imaginan un loco en su momento de euforia con un arma por la calle. Ahora bien, respecto a este mandamiento, lo que nos manda es respetar el derecho ajeno. El prójimo tiene derecho a que le respeten 4 clases de bienes. Habíamos visto en el 5.º mandamiento la vida, como lo dijo Alonso, la fama y el honor, y en este caso los bienes de fortuna. Entonces, bueno, en el 5.º vimos la vida, y el de la fama y el honor los trataremos en el 8.º mandamiento. En este nos corresponde estudiar los bienes de fortuna. Aunque los términos justicia e injusticia se refieren en rigor al respeto o violación de estos 4 bienes que les he nombrado, sin embargo, muchas veces se aplican de modo particular a los bienes de fortuna, y en ese sentido los vamos a aplicar aquí. Por bien, en esta primera parte que hablamos de las nociones, el 7.º mandamiento nos manda a no hurtar, prohíbe tomar o retener el bien ajeno contra la voluntad de su dueño o causarle perjuicio en él. Este mandamiento es muy interesante de estudiar porque, por ejemplo, se estudiaría en relación con este mandamiento el derecho, la facultad de poseer o de exigir algo, ¿no? Y es un tema que de pronto a los que les interese el tema de las leyes les puede parecer bien interesante. Pero eso se estudia sobre todo es cuando se habla de la virtud de la justicia, ¿sí? Porque el derecho es el objeto de esa virtud, ¿sí? En cuanto al dominio o el derecho que se tiene sobre los bienes, pues es lo que vamos a estudiar acá, ¿sí? Bien, listo. Entonces ahora pasamos a las especies de injusticia. Entonces, bueno, se entiende por hurto no solo quitar algo o a escondidas contra la voluntad del dueño, sino toda posesión violenta o no de cosas ajenas con la voluntad de su dueño. Aunque el hurto sea menos que el robo, ¿por qué les digo esto? Aquí, por ejemplo, los que son abogados salgan un momento de las connotaciones que le enseñan a uno en el derecho penal y entendamos las categorías. Y mientras el uno va a ser con violencia, el otro va a ser simplemente a escondidas. Entonces, aquí les pido que salgan un poquito de esas categorías conceptuales que tienen con el derecho y le presten atención a lo que se habla en la moral católica. De hecho, muchas de las cosas que existen en nuestra legislación, muchas cosas que existen en el derecho penal son prácticamente la copia de la moral católica, que por el paso del tiempo y algunos juristas que no son creyentes y algunos que son hasta anticatólicos han querido desvirtuar y desligar todo eso, pero la Iglesia Católica ha tenido que ver mucho con su pensamiento en el desarrollo inicial del derecho. Bueno, el robo consiste en sustraer la cosa ajena contra la voluntad de su dueño. La injusta detención en retenerla contra la voluntad de su dueño, aunque no haya sido robada. Por ejemplo, cuando se prestan las cosas, o la fea costumbre que existe entre los amantes de los libros
Y es que libro prestado, libro quitado, no. Eso no es así. O sea, si a mí me prestan un libro, yo lo tengo que regresar. Hay gente que, no sé, tiene ese tipo de costumbre hasta con prendas de vestir, con bufandas, con sacos, no sé, lo que uno escucha así a veces en el argot popular. No, si uno presta algo, hay que regresar. El daño injusto es causarle al prójimo perjuicio en sus bienes, aunque no hayamos cogido nada de lo suyo, ¿sí? Y esas tres cosas violan el derecho ajeno. Entonces, más adelante vamos a ir explicando cada uno. Entonces, el robo es la usurpación injusta de la cosa ajena. Injusta significa hecha contra la justa y razonable voluntad del dueño, porque si hay motivo para suponer que el dueño no lo tome a mal, no hay robo, ¿sí? Por ejemplo, yo qué sé, entre hermanos. Entonces, hay hermanos que, yo qué sé, tienen la misma estatura y resulta que el uno toma la chaqueta del otro y la empieza a usar con la aquiescencia, con el permiso, con la buena voluntad de su otro hermano. Entonces, en ese caso no hay hurto, ¿sí? Porque ya hay como un pacto implícito entre los dos, que cada uno pues, puede tomar la chaqueta cuando la necesiten. ¿Sí? O a veces, yo qué sé, en las oficinas, algún código, algún libro, ¿sí? O alguna computadora que se tome y bueno, se diga que se va a tomar, pues en ese caso no hay un hurto, ¿sí? No hay un robo. Y el robo puede cometerse de varias maneras. Entonces, el primero es el simple hurto o latrocinio, que a veces en los exámenes de conciencia aparece, y es el hecho a escondidas del dueño. Eso es lo que se entiende por hurto. La rapiña es el robo hecho delante del dueño, pero haciéndole violencia o abusando del poder. Por ejemplo, el ladrón que ataca o amedrenta a la persona para quitar las cosas. O alguien que llegue con autoridad, por ejemplo, en los colegios. El niño de grado más alto que le quiere robar las once al más pequeño. ¿Sí? O en la vida ya de las personas adultas, el que ostente una autoridad y sobre texto de esa autoridad quiera confiscar o quitar de forma injusta algo. Eso se entiende por rapiña. El fraude es el robo hecho por engaño, ¿sí? Y a veces se dan los contratos de los negocios o cuando hay comercio en la calidad y el peso de las mercancías. ¿Sí? El fraude se puede cometer de muchas formas. De hecho, aquí es lo que en nuestro sistema político actual se conoce como corrupción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que dentro de este mandamiento, cuando se habla del fraude, se dice, por ejemplo, que es ejecutar mal una obra o no cumplir el trabajo convenido o vender algo a un precio excesivo, ¿sí? Elevar los costos. Abusar de la ignorancia del comprador o abusar de la buena voluntad de las personas ofreciendo productos de mala calidad, etcétera, ¿sí? Entonces esto nos recuerda estos temas de, por ejemplo, en los PAE, cuando se compraron productos para las once de los niños en los colegios, productos que ya estaban vencidos, y no lo que estaban vencidos, sino que causaron la intoxicación en los niños que los consumieron. ¿Sí? Entonces, ya hablando con las relaciones con el Estado, o las relaciones entre particulares cuando alguien vende un objeto con un vicio grave oculto. ¿Sí? Después está la usura, y es exigir por un préstamo de dinero un interés excesivo. ¿Sí? Entonces, esto conviene que lo hablen con los padres. Si, por ejemplo, hay alguien que de pronto preste dinero, o a veces entre la familia o entre los amigos, yo qué sé, se presta dinero. Entonces, conviene preguntarle a los padres cuál es el límite del interés. El padre Faría tenía en su libro que el 1% era el límite del interés. A veces el 1,5%, pero ya cobrar el 2% de interés ya es usura. Entonces, eso conviene tenerlo en cuenta.
Y de esas clases que les he mencionado de robo, envuelve esta injusticia la rapiña, como también el robo de las cosas sagradas, que de hecho hay el robar cálices, el robar los copones, el robar en la misma iglesia. Y eso se debe confesar, se debe expresar en la confesión. Después, la injusta detención. Entonces, detienen injustamente el bien del prójimo los que rehúsan pagar las deudas. Entonces, los patronos que niegan el salario a sus criados o obreros, o los deudores que rehúsan pagar las deudas que ellos tienen, ¿sí? O a veces cuando las personas provocan quiebras ficticias para declararse insolventes. Esto, ese tipo de cosas se da mucho en los ambientes ya bueno, cuando hay muchos millones de dinero de por medio. Por ejemplo, hoy estaba leyendo una noticia sobre un joven que creó una aplicación de criptomonedas, de intercambio de criptomonedas, pero no solo era una aplicación de intercambio de criptomonedas, sino que él enseñó a la gente a manejar estos temas de la bolsa. Son como estas aplicaciones que enseñan a manejar el dinero de las acciones. Resulta que el tipo empezó a funcionar este año, ¿sí? Y de hecho yo vi en el celular en algún momento, no sé, abrí YouTube, una vaina de esas, y me apareció la publicidad. Y resulta que el joven y la empresa se desapareció este fin de semana. O sea, toda la gente que ha invertido el dinero, las criptomonedas que ha conseguido, todo eso se desapareció. Entonces hoy en día habría que, si el padre Farías estuviera vivo, habría que decirle, padre, mira, ahora hay otras formas que ya no es solamente las quiebras ficticias, sino estas empresas que aparecen y después se desaparecen. Entonces, en este caso, detienen injustamente el bien del prójimo. Y es muy grave porque a veces uno no sabe la gente con cuánto esfuerzo ha guardado ese dinero o lo ha invertido. Y muchas veces la gente queda en la ruina. También detienen injustamente el bien del prójimo los que no devuelven el depósito que se les ha confiado, o por ejemplo lo dejan perder por descuido los objetos que se les han encomendado, o no devuelven lo prestado. Entonces, si uno no tiene la capacidad de poder guardar algo, es mejor regresarlo y decirle a la persona, mire, yo no puedo guardar eso porque me es imposible, ¿sí? O se le advierte a la persona, mire, es probable que si yo le guarde eso se vaya a deteriorar porque yo no le voy a prestar atención. Simplemente yo le presto el espacio para que usted lo guarde. Después, también detienen injustamente el bien del prójimo los que se aprovechan a sabiendas de un error, ¿sí? O aumentan las partidas de los gastos. Eso es, por ejemplo, inflar los costos, o los que falsifican moneda, o los que se niegan a cumplir las cláusulas de un testamento, o los que estafan en la administración de los bienes. Si se dan cuenta cómo la Iglesia enseña a los católicos a ser tan pulcros y con una delicadeza de conciencia tan grande, que si, por ejemplo, se pusiera en práctica esto, claro, en ser católicos, no caerían en actos de corrupción. Los que guardan las cosas perdidas sin averiguar su dueño. Entonces, ahí hay que tener en cuenta cuando hay una res nullius o cuando hay una cosa olvidada, una cosa abandonada de una cosa olvidada, ¿sí? Entonces, es necesario hacer una prudente averiguación de acuerdo al valor de la cosa, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo voy en Transmilenio
y se queda una sombrilla de 5.000 pesos y yo no veo a nadie y justo sale alguien, pues yo me asomo, esta sombrilla es tuya y la persona dice, no, no es mía. Bueno, pues en ese caso me la podré llevar, ¿sí? Pero no voy a poner un anuncio por el tiempo de preguntando quién es el dueño y gastando muchas veces más de lo que vale la cosa. O se caen 1.000 pesos al piso y yo gasto 20.000 en tratar de recuperar y buscar quién es el dueño, ¿sí? Entonces hay que tener esa prudencia, la prudente averiguación, ¿sí? Obviamente basta con dar cuenta al párroco para que avise en el púlpito. Eso dice el padre Faría. Pero entonces, claro, aquí en este caso se acude a la autoridad, ¿sí? Entonces uno acude al que, no sé, a la persona que pueda devolver el bien que se ha encontrado, que se ha perdido, ¿sí? En el catecismo de Trento dice que cuando no se logra encontrar al dueño, conviene que nosotros reintegremos eso a obras pías. Entonces, obras pías, ¿cuáles son? Las obras de la iglesia, o los ancianatos, o los orfanatos, o obras que se relacionen con las misiones, ¿sí? Pero entonces esto, por ejemplo, si se encuentra, no sé, una maleta con 500.000 pesos, pues bueno, ahí conviene preguntarle al confesor, padre, ¿qué vamos a hacer con eso? Sí, bueno, cosa que no creo que sea muy, muy común. Pero lo que a veces sí suele suceder es que, no sé, uno se encuentra 2.000 pesos en la calle, o una moneda de 500 pesos o de 1.000 pesos en la calle. ¿Sí? Entonces, en esos casos conviene después eso que uno se encontró, regresarlo, por ejemplo, a la iglesia o a las obras pías. Cometen un daño injusto los que causan perjuicio al prójimo, ya estamos tratando del daño injusto, los que causan perjuicio al prójimo en sus bienes, destruyéndolos o deteriorándolos. Aquí, perdónenme el ejemplo, pero es que se me viene a la cabeza por la educación que recibí de niño por parte de la televisión. Y si mi mamá está en la charla, discúlpame, pero es que me acordé de Los Simpson. Y hay un caso, ¿ustedes se acuerdan quién es Ned Flanders? O bueno, los que hayan visto la caricatura Sí. esa. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan que Ned Flanders en esa caricatura lo caricaturizan como el hombre religioso, bondadoso, manso, paciente, que irónicamente los creadores de Los Simpson terminan siempre dándole la razón, ¿sí? Aunque sea el opuesto a Homero Simpson, que es un hombre ebrio, descuidado de su familia, que no controla sus pasiones. Ned Flanders siempre le presta cosas a Homero Simpson y Homero nunca se las regresa, y cuando se las regresa en mal estado. ¿Por qué Matt Groening pone ese típico ejemplo en las caricaturas de él? Porque habitualmente es una relación que se da, ¿sí? Ay, vecino, préstame la escalera. Y la escalera nunca la regresan. Y cuando la regresan dañada, ¿sí? Entonces, es lo que no sé, lo que los papás siempre nos enseñan a nosotros y desde niños nos han enseñado, que si nos prestan algo, hay The que... Bluetooth device is ready to pair. Perdón, que se prendió esta cosa. Listo. Hay que regresar las cosas en el mejor estado que se las dan a uno, ¿sí? Y es lo que hay que enseñarle a los niños siempre. Listo, no está mal pedir las cosas prestadas, pero lo que está mal es deteriorarlas. Entonces, si te prestan algo, lo tienes que regresar siempre en mejores condiciones. ¿Mm? La iglesia, con esto del daño injusto, justamente quiere reprender y quiere prevenir para que nosotros no vamos a causar daño a las otras personas en sus bienes, ¿sí? Parte del daño injusto, y bueno, ya cierro el ejemplo de Los Simpsons,
me imagino que con esa figura ya más de uno comprendió a qué hace referencia el daño injusto. Entonces proseguimos. Los que causan con calumnias o con informaciones temerarias privan a una persona de su empleo o a un comerciante de su crédito. Entonces sí que es el pan de cada día, Dios mío, es terrible, es terrible, es terrible. La gente que por habladurías hacen que de pronto las personas pierdan el empleo, ¿sí? O, por ejemplo, esto que se estudia, por ejemplo, en el derecho comercial, cuando alguien habla mal del producto de otra persona para causarle un detrimento y que los compradores no accedan más a él, ¿sí? Entonces, hay un dicho en castellano, no sé si ustedes se acuerdan, algo así como que no hay que hablar mal del pan del vecino para promocionar el propio. Creo que así es que dice el dicho. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo dice el dicho bien? No, ninguno se acuerda. Listo. Pero bueno, el dicho más o menos es así. De hecho, mi jefe siempre lo dice. De hecho, es un hombre bastante bueno, Dios lo ilumine. Él dice que no hay que hablar mal del pan del vecino para promocionar el propio, ¿sí? Porque muchas veces cuando se habla de Juan, se está hablando más de uno mismo que de Juan. Algo así es el dicho completo, yo no recuerdo cómo es. Pero la esencia es esa, que uno no tiene que hablar mal y muchas veces no decir calumnias, porque la calumnia es decir algo erróneo sobre la vida de otra persona, así hablar de conductas que no existen de la vida de otra persona. ¿Mm? O por ejemplo, no sé, querer quitarle el trabajo a la otra persona solamente porque sí, ¿sí? Que de hecho eso también es el pan de cada día, por temas de envidias. ¿No? Después, respecto al daño injusto, están los que descuidan las obligaciones de justicia que son conexas a su estado. Entonces, por ejemplo, los abogados, que los médicos que por falta de cuidado comprometen la vida o la salud de los enfermos, o los notarios y también los mismos abogados que redactan actas defectuosas o documentos erróneos, las autoridades que encubren una injusticia, los maestros, los empleados, los obreros, los sirvientes, todo tipo de personas que no cumplen con sus obligaciones, ¿sí? Después de esto, ustedes comprenden cuál es la esencia de este mandamiento. Señor. ¿Cuál es? Pues no solamente respetar la bien como tengo que estar como la como le digo, como como lo que produce también, como su trabajo, su buen nombre. Sí, es más o menos como lo último que le envía de la calumnia. Claro, aquí, justos, ser correctos en todo, algo así. sí. Aquí dice Diana Alejandra, no hacerle daño al prójimo. David Benavides dice la justicia. Aquí uno podría entender, bueno, la justicia se da en todos los mandamientos. O sea, ahí le han atinado. No hacerle daño al prójimo es igual que la justicia. O sea, es otro principio que también se aplica a todos los otros mandamientos. En este caso estamos hablando de los bienes materiales. Y lo que uno podría pensar es que Dios quiere que nosotros las cosas que obtenemos, las obtengamos por medio del trabajo, ¿sí? Que obtengamos las cosas por medio del sacrificio, de ese esfuerzo, de que nuestro ser haga alguna actividad y a cambio tenga como recompensa algo, ¿sí?
Pero lo que Dios no quiere es que yo me gane las cosas de una forma en que se las quite de forma fácil al prójimo, ¿sí? Porque, ojo, está, por ejemplo, el tema de los premios. Yo qué sé, me gano un premio, por ejemplo, no sé, en un bazar, y resulta que me gané el premio. Ay, usted no lo hizo con sacrificio, no lo hizo con esfuerzo. Bueno, sí, es cierto. Entonces es algo que no le estoy quitando al prójimo, ¿sí? Al contrario, es el prójimo que quiso darme eso y fue con ocasión del azar. El azar fue el que en el juego permitió que, bueno, Dios permitió que por medio del azar yo lograra tener ese premio, ¿sí? Pero entonces aquí lo que está diciendo es que se respeten los bienes del prójimo, ¿no? Entonces, ¿cuánto daño hacen aquellas ideologías o aquellos pensamientos que quieren quitarle la propiedad privada o los bienes a las personas que con tanto esfuerzo los han conseguido? ¿Mm? Entonces, fíjense que detrás de las ideologías, detrás de todas las consecuencias políticas, siempre hay una filosofía, siempre hay una idea que los está inspirando. Y en este caso, la doctrina social de la Iglesia, que es la que viene a corregir las injusticias entre los hombres en la sociedad civil y en las relaciones también con el Estado, aplica estos principios evangélicos. Evangélicos entendidos del Evangelio, ¿no? Entonces, es bueno, es recomendable, es laudable de que ustedes puedan estudiar la doctrina social de la Iglesia, porque con la doctrina social de la Iglesia se corrigen muchos errores que hay en la política. ¿Mm? Y mira que hay personajes que se presentan como católicos y terminan siendo más de otro bando que del mismo pensamiento católico. ¿Mm? Pero bueno, como lo hemos dicho, en el mandamiento, en el mandamiento, conviene preguntarle a gente prudente y conviene preguntarle a los mismos sacerdotes, en estos casos, sobre estas orientaciones políticas que muchas veces uno puede tener. ¿Sí? Listo. El Catecismo de Trento dice: el pecado de rapiña, que es por desgracia un pecado muy común, consiste en retener bienes que corresponden en justicia al prójimo y enriquecerse con ellos, ¿sí? Una categoría penal moderna es el enriquecimiento ilícito. Justamente en términos católicos lo que se está diciendo es que no se debe hurtar, una persona no debe de forma ilícita enriquecerse, ¿sí? Y justamente aquí conviene pedirle mucho a San José en los momentos en que tengamos deudas, en los momentos en que tengamos necesidades materiales. Hay muchas devociones a Santa Rita de Casia, a San José, está Santa Eduvigis, San Judas Tadeo, que también es uno de los patronos de causas imposibles. Bueno, la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. Y pues yo creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos tenido o estamos teniendo una crisis económica. Entonces en esos casos conviene poner en práctica todo lo que siempre hablamos, ¿sí? Apegarnos a Dios y dejarlo en manos de Él. Obvio que también es tema de que, como dice en castellano, el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. También hay que ir moviendo, hay que ir poniendo ese espíritu de sacrificio en conseguir las cosas. Pecan de este modo los que no pagan el jornal debido a sus operarios. Esto de no pagar el jornal debido a sus operarios, hay que estudiar el tema de los pecados. Uno de los pecados que clama el cielo es la muerte del inocente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día el tema del aborto. El segundo, no pagar el salario debido al trabajador, es el otro pecado que clama el cielo.
Los que no pagan las rentas, los tributos, los diezmos que ya se deban o al Estado o a la Iglesia. Los que defraudan para sí y los que defraudan ese tipo de rentas, tributos, impuestos, diezmos y los aplican para sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien que cobre en nombre del Estado algo que no tendría que cobrar o alguien que cobre en nombre de la Iglesia algo que no le pertenece. También pecan de ese modo los usureros con sus crecidos intereses. ¿Por qué? Porque despojan y arruinan al pueblo. Es básicamente por eso, ¿sí? Porque van generando una situación muchas veces más calamitosa que la que ellos vienen a resolver con los préstamos. Y se comprende por usura recibir más de lo que se dio, aunque no sean monedas, sino otra clase de bienes que se pueda estimar por dinero. Bueno, aquí les vuelvo y les recuerdo, hay que hablar con los padres para preguntar bien sobre este tema de los intereses. ¿Listo? También pecan contra ese pecado los jueces que se dejan sobornar por dinero o por regalos y hacen perder así las causas de la gente sencilla y de los pobres. También están los que defraudan créditos o los que niegan sus deudas, ¿sí? O los que compran artículos a plazos y no cumplen con el contrato. También los ricos que exigen lo prestado a los pobres y estos pobres no pueden pagar, al punto que los oprimen quitándoles lo necesario para su vida y hasta para cubrirse. Ejemplo de eso, pues podemos encontrar en la Sagrada Escritura, en el Éxodo, en el capítulo 22, y en el Deuteronomio, en el capítulo 24. También están los que acaparan los artículos necesarios para el sustento y para la vida en tiempo de carestía, ¿sí? Y esto es una cosa que se nota mucho en nuestro sistema económico. Muchas veces el valor crece en el momento en que hay mayor demanda, siendo que si son productos necesarios para el sustento y para la vida, pues debería bajarse el precio, ¿sí? Justamente porque hay necesidad de ello. Bueno, entonces, en cuanto a la gravedad, o sea, ya pasamos los dos primeros puntos, las especies de injusticias, y ahora vamos al que dice la gravedad. Entonces, la gravedad de la injusticia. La injusticia, sea que se cometa por hurto, ya sea por injusta detención, ya sea por daño injusto, en sí es grave porque viola un derecho muy importante al prójimo, pero puede admitir parvedad de materia. ¿Alguien sabe qué es parvedad de materia? De hecho, ya lo hemos hablado en otros mandamientos. Señor, No hay otros. ¿Alguien sabe qué es parvedad de materia? Los latinistas, parvus, parva, parvum, los párvulos. Parvedad viene del latín parvus, parva, parvum y quiere decir pequeño, ¿sí? Entonces, cuando se habla de parvedad de materia, es que hay una disminución en la gravedad de la materia, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta varios factores, ¿sí? Entonces, para estimar si la materia del hurto es grave o leve, cuando hablamos de parvedad de materia, estamos hablando de una materia leve, ¿sí? Entonces, se debe atender, bueno, en primer lugar, a la necesidad que el dueño tenga de la cosa robada, o al aprecio que se le merezca, o a su mayor pobreza y riqueza. Entonces, aquí tampoco está permitido el caso de Robin Hood, ¿no? De robar a los ricos para darle a los pobres, porque de hecho eso también el catecismo de Trento lo tiene, lo refuta. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, aquí, el día de un salario mínimo, ¿en cuánto está? $40,000. ¿El día? ¿Sí?
El día está en 40.000, no, está creo que en menos. ¿Segura? Está en un promedio de 33.000 más o menos. Sí, 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 es que de hecho lo supe con mayor seguridad a raíz de que algún servidor público dijo que la docena de huevos estaba en 1.800 pesos, ¿sí? Entonces ahí se hicieron unos cálculos sobre el día del salario mínimo pues, de una persona. Y claro, entonces con respecto a este mandamiento, por ejemplo, quitarle a alguien 10.000 pesos es prácticamente quitarle la tercera parte de ese salario mínimo, ¿no? Pero hay gente que no se gana al día 33.000 pesos. Hay gente que al día se gana 10.000 pesos. ¿No? Y resulta que para nosotros puede ser que 500 pesos no sea mucho, ¿sí? 500 pesos sea, pues sí, una monedita que no deteriore sustancialmente nuestro patrimonio. Pero hay gente que 500 pesos les sirve para comprarse, no sé, un huevito y no sé, alguna cantidad, algunos gramos de azúcar. Entonces, claro, cuando se defrauda, cuando se le quita a estas personas que en su diario ganar 10.000 pesos es mucho, entonces es grave quitar, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos. Y eso es lo que el catecismo está queriendo decir en cuanto a la necesidad, ¿sí? A la necesidad que la persona tenga. ¿Sí? En segundo lugar, está en razón del aprecio de la cosa. ¿Sí? Cuando la cosa robada sin ser de mucho valor intrínseco es muy necesaria, por ejemplo, quien roba una pieza de una máquina que se utiliza mientras el dueño consigue un repuesto. O, por ejemplo, si alguien, no sé, está arreglando alguna máquina y le quita una pieza y le pone otra, como a veces dicen que sucede con los automóviles o con las computadoras o con las máquinas de coser, bueno, con las máquinas que las personas utilizan, en ese caso, la persona tiene que reintegrar. O, por ejemplo, cuando es de mucho aprecio, por ejemplo, un recuerdo de la familia o un regalo que me dio alguien muy querido, ¿sí? Entonces, aunque la cosa no valga mucho, pero si es de necesidad o si es de mucho aprecio para la persona, en el catecismo del Padre Faría dice que habría gravedad de materia, ¿sí? Lo que les decía al inicio, en razón de la riqueza o de la pobreza de la persona. ¿Mm? El Padre Faría en su libro tiene unos datos pues ya bastante arcaicos, porque él dice que robar 20 centavos, que es una cantidad grave, ¿sí? Aún 10 centavos es una cantidad grave. ¿Mm? Cuando se trata de una persona pobre. Después dice que están los trabajadores, los empleados. Entonces ahí dice que puede fijarse como regla, es grave el hurto de lo que se gana en un día. Por eso les preguntaba el salario mínimo en cuánto estaba. ¿Mm? Y en materia de justicia, las cantidades deben estimarse no estrictamente, sino moralmente. ¿Sí? Más o menos la cosa señalada. Pues eso conviene decirlo a la hora de confesarse. ¿Mm? Hay una materia llamada absolutamente grave que aún tratándose de entidades muy ricas constituyen un pecado grave, ¿sí? Entonces ahí es por el tema del mal ejemplo que se da. ¿Mm? Después, aquí quiero leer lo que dice el Catecismo de Trento. Dice. Listo. Aquí dice, la restitución. El primer deber que impone este mandamiento
es el de la restitución o de restituir lo robado, sin lo cual no se perdona el pecado. Y obliga al ladrón que hurtó, a los que mandan a robar a otros, a quienes no pudiendo mandarlo, aconsejan y animan a los hurtos, a quienes participan de las cosas hurtadas y así se enriquecen, a quienes pudiendo o debiendo impedir hurtos, no solo no ponen resistencia a los ladrones, sino que al contrario, los consienten, a quienes no denuncian el hurto sabiendo quién y dónde lo cometió, y a todos los que de alguna manera prestan ayuda a los hurtos, guardan y defienden a los ladrones y les dan acogida y posada. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí el Catecismo de Trento lo habla es en cuanto a esos, no, lo que hoy en día podemos... Pero entonces el Catecismo de Trento, así como habla de esto que es tan grave, que ya es como una empresa criminal, después dice, no están exentos del pecado de hurto quienes aprueban o aplauden los hurtos, como tampoco lo están libres los familiares que a escondidas quitan dinero a sus padres o entre esposos. ¿Sí? Entonces, para que aquí hay que aconsejar a los hijos justamente y hacerles ver que hay una gravedad a la hora de que ellos quiten las cosas de los padres de familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente todo debe tener un orden y el hijo se tiene que acostumbrar a pedir las cosas a los papás. Entonces, es conveniente y es una conveniencia de necesidad. De hecho, no sé, hoy en día hay que tener cuidado, por ejemplo, con los celulares, ¿sí? Hay que tener cuidado con los celulares porque en los celulares a veces los niños están jugando y la aplicación les dice, bueno, empezando que primero que los niños tendrían que andar jugando con el celular, porque de hecho ya eso lo hablamos hace poco, ¿sí? Que los hijos que se acostumbran a los niños, los jóvenes, que en esta época de pandemia se acostumbran a depender mucho de las pantallas, tienen unas consecuencias biológicas y morales no muy buenas. Pero entonces, a veces en las aplicaciones les dicen, mira, puedes gastar 4,000 pesos para poderle dar tal poder a tal muñequito. O si quieres seguir jugando en la cuenta premium, paga una mensualidad de 10,000. Y resulta que los papás tienen conectada la tarjeta de crédito al celular. Y los chicos le van dando a aceptar, 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 aceptar. Y los niños se dan cuenta muchas veces cuando hacen ese tipo de cosas. Entonces ahí los papás tienen que vigilar y tienen que enseñar que eso no se debe hacer porque ese dinero que muchas veces se gasta de la familia en cosas que no son necesarias, hacen falta para otras cosas que sí son necesarias. Eso por un lado. Y segundo, ejemplo para la vida, porque un niño, un joven que se acostumbre a conseguir el dinero trabajando de forma esforzada, pues va a tener un futuro en el que adelante Dios le va a dar muchas bendiciones por su trabajo. Y que a veces es desagradable, es una costumbre que, por ejemplo, si los invitan a una casa, los niños sí tienen esa fea costumbre de que en la casa, pues como ya se quedan con lo de los papás y nadie les dice nada, entonces van a otra casa y hacen lo mismo. Entonces, eso no solo por un tema, no solamente por el tema espiritual, sino también porque hay un tema social. O sea, lo principal es lo espiritual, pero fíjense que hay unas consecuencias sociales también respecto a los mandamientos, ¿sí? De hecho, fue de las primeras explicaciones que dimos acerca de los mandamientos. Entonces, en este tema de la familia, ¿sí? Cuando aquí dice, bueno, cuando entre la familia, después dice que entre esposos se quitan el dinero a escondidas, esto también hay que corregir ese vicio, ¿sí? Porque la riqueza
la lleva una persona a la casa, o bueno, puede ser que vayan varias personas que lleven la riqueza a la casa. Pero entonces hay que tener en cuenta que se debe tener esa honestidad de decir o de pedir las cosas. ¿Mm? Si hay una necesidad apremiante en la casa y por esa razón, yo qué sé, tengo que sacarle dinero al cónyuge, no cónyuge, sino cónyuge, porque hay una necesidad y yo no tengo en este momento y ella no está, pues tengo que hacerlo para resolver esa necesidad familiar. Lo mismo si la esposa tiene una necesidad apremiante y es que ya tiene que resolverlo y ella en ese momento no tiene el dinero y está la billetera del esposo, pues ahí sí es un tema de bien común. Pero lo que no se puede permitir es el acostumbrarse a sacar escondidas el dinero, ¿sí? De hecho, ahí tiene que haber, y aquí yo me estoy metiendo en otro terreno, que sí, aquí yo creo que ya conviene es que lo hablen con los padres, pero es el tema de la economía familiar, ¿sí? Cómo manejar el tema de las finanzas, cómo tiene que haber alguien que administre el dinero, cómo tiene que haber esa cultura del ahorro para después conseguir otros bienes que son mayores. ¿Sí? Cómo tiene que distribuirse el dinero para las necesidades básicas, salud, alimentación, los gastos médicos. Después el tema para la diversión de la familia. Y ya lo último, si queda algo, pues no sé, para invertir en algún tema de ¿cómo es que se llama? De los juegos de azar, pero muchas veces no creo que quede dinero porque antes uno tendría que hacer obras de caridad, que es el tema de las limosnas. ¿Mm? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después se pasa también a otro aspecto que es el de la sociedad viril, que son los que no, aunque no tengan la sangre, no tengan unos vínculos de sangre, pero hacen parte de la familia, como las personas que ayudan en los trabajos domésticos, o las nanas, o los jardineros, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener también, si uno tiene este tipo de trabajos, también hay que tener esa delicadeza de conciencia, de no tomar injustamente el dinero de las personas que le están dando el trabajo a los que pertenecen a esa, por decirlo así, familia, ¿sí? Y pues, por ejemplo, el tema de tomar alimentos, pues eso la iglesia dice que, bueno, la iglesia, el catecismo del padre Faría dice que los alimentos se pueden tomar siempre pues con permiso del patrono. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, eso también depende del lugar, porque por ejemplo, si yo estoy trabajando en el restaurante de doña Panchita, y resulta que pues allá yo soy el mesero y voy a la cocina y digo, ay, ven, regálame una papa, y doña Panchita, pues ella ya sabe que los que están trabajando ahí mientras tanto. Pero, por ejemplo, si yo estoy trabajando en Criterion y allá el plato cuesta 100.000 pesos y resulta que yo empiezo a defraudar, ¿sí? En esos temas, pues ahí ya va cambiando, bueno, eso se tendría que decir en la confesión. ¿Sí? Y pues es mucho más grave cuando se apropian pues, de dinero o de objetos de la familia, eso es gravísimo. ¿Sí? Bien, pero entonces, respecto a lo primero, pues conviene hablar, a lo primero y a todo conviene hablar con los padres. Después, el tema de los hurtos sucesivos, ¿sí? Los hurtos sucesivos, aunque sean leves, pueden llegar a constituir materia grave. ¿Y eso cómo se puede hacer? De tres formas. Por intención, cuando la persona que roba tiene la intención de seguir robando hasta llegar a la materia grave. ¿Mm? Y esto, aunque los robos estén separados por intervalos largos de tiempo, pueden ser 2 meses. ¿Mm? Porque aquí, ¿qué es lo que une a eso? A ese tipo de pecado.
¿Qué es lo que hace que no sea un solo pecado, sino que sea una sucesión? Porque puede pasar, lo que les digo, 2 meses. La intención de querer hacerlo era Exacto, Alonso, muy bien, la intención. Ahí la intención es la que es constante. ¿Mm? Después, la segunda, por común acuerdo. Cuando varios se ponen de acuerdo para robar cosas reunidas de tal forma que reuniendo las cosas formen materia grave. La razón es que el común acuerdo hace a cada uno responsable del robo total. Y el tercero, por multiplicación, cuando una persona hace robos seguidos, ¿sí? Y lo hace por cortos intervalos de tiempo. Entonces aquí, por multiplicación, no es a la misma persona, sino a diferentes personas, robos seguidos. Y lo hace por cortos espacios de tiempo. ¿Sí? Bien, entonces en algún momento les hablé de la limosna. Entonces, bueno, este mandamiento encierra también el precepto de ser misericordioso con los pobres y socorrerlos con nuestros bienes. ¿Mm? Y no solo con nuestros bienes, sino también con nuestros servicios en sus trabajos y necesidades. Una idea que a mí me parecería muy bonita que se pudiera dar en la capilla, y me ofrezco, me regalo, sería el primero en ayudar en ese tipo de obras. Hacer como una especie de trabajo social entre los mismos fieles, ¿sí? Entonces, por diferentes razones uno se entera que hay fieles que tienen problemas jurídicos, hay otros fieles y que son personas que no tienen dinero, ¿sí? Hay otras personas que tienen problemas familiares, hay otras personas que tienen problemas académicos. Entonces sería muy chévere, y de hecho yo en algún momento lo hacía en la universidad donde estaba estudiando, ese tema de trabajo social. Entonces uno se iba para un barrio muy pobre y allá uno ponía a hacer su servicio, su profesión. ¿Sí? Entonces uno, no sé, como si iba con los profesores, entonces uno les dictaba clases a los niños para que, no sé, para que ellos pudieran pasar las materias que no podían. ¿Sí? O si uno iba como abogado, entonces tenía que ir a hacer como una especie de consultorio jurídico, ¿sí? Entonces, aunque uno no llevara el proceso, uno aconsejaba a la persona de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, eso sería muy bonito y sería una idea muy chévere que pudiésemos tener en la capilla. Porque, por ejemplo, la gente que tiene los problemas jurídicos, conozco gente que tiene problemas civiles, que se pueden resolver muy fácil, pero al final ellos contratan abogados que lo que hacen es sacarles plata, les dilatan los procesos y los mantienen ahí y no les resuelven nada. Y eso, en la capilla está llena de abogados. Entonces, y de abogados muy buenos, porque en la capilla no se puede decir que haya abogaduchos, no, hay gente que es muy pila. Entonces sería muy chévere hacer como un trabajo social con las profesiones, o yo sé, hay gente que tiene problemas familiares, las relaciones con los hijos, o a veces hay problemas que, pues, sí, no son abiertos al público porque ya son problemas muy familiares, como por ejemplo, yo que sé, adicciones. Los que son psicólogos, trabajadores sociales, maestros, podrían ayudar con esas consejerías. ¿Mm? Esto, bueno, pues es una idea que en algún momento se me ocurrió y que sería chévere. También, por otro lado, está el tema de las bolsas de empleo. Una bolsa de empleo con la capilla. Pues, si uno va a la misa y uno sabe que la gente es honesta, pues yo qué sé, poner bolsa de empleo, necesito persona para tal trabajo, ¿sí? O por lo contrario, necesito trabajo en tal área de conocimiento, ¿sí? Que eso sería también chévere, sería muy, muy bonito. De hecho, en San Nicolás de Chardonnay, pero bueno, eso no se refiere a este mandamiento, pero creo que en San Nicolás de Chardonnay hay una, ¿cómo es que se llama? Una pancarta, un mural afuera de la iglesia, y es un mural de solteros católicos. Suena curioso, pero resulta que eso tiene un efecto bueno. Pues yo he escuchado gente que dice, bueno,
yo quiero conocer a tal persona, tengo tantos años y soy fiel de la capilla hace tantos. Entonces resulta que allá en esa capilla hay varios jóvenes que se han conocido y otros no tan jóvenes que se han conocido y terminan teniendo matrimonios muy buenos, ¿no? Pero entonces, bueno, si eso se hace con ese tipo de cosas, sería chévere, sería muy bonito. De hecho, así como surgió este proyecto del colegio, ¿sí? Surgió una necesidad, se le contó a las otras personas y vean que gracias a Dios ha dado resultados. Al punto que la primera intervención fue, bueno, tenemos que solucionar lo de las clases esta semana. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso de la limosna, acuérdense que no solo es dar dinero, también hacer limosna es dar parte del trabajo de uno. ¿Mm? Ay, Mauricio, es que yo no tengo ni un peso y yo a duras penas tengo para poder mantener mi familia. Bueno, pues usted puede hacer limosna con su trabajo. Puede ir un fin de semana a la capilla por la mañana y ayuda a cortar el pasto. Ay, pero es que yo no sé cortar el pasto, eso es una máquina muy pesada. Bueno, pues puede ir y ayudar a barrer el altar, a sacudir el polvo de las bancas. ¿Mm? Claro está, pidiéndole permiso a los padres, no es que uno llegue a las 6 de la mañana, buenas padre, vengo a cortar el pasto, no, o sea, uno llega y pues, les pregunta con qué servicios uno les puede ayudar, a veces hasta pintar una pared. ¿Mm? Hay veces que los padres tienen que contratar a alguien para que pinte una pared y resulta que uno está desocupado, no tiene nada que hacer, pues uno puede ir a hacer ese trabajo, ¿no? Hay que citar a los fieles a socorrer a los pobres, enseñándoles cuán necesaria es la limosna y a ser desprendidos en favor de los necesitados. Acuérdense, ¿alguno se sabe la historia de Santa Isabel de Hungría? Y en específico, la historia de la cruz sobre la cama. Bueno, ¿saben algo de Santa Isabel de Hungría? Ella no fue Es la de la patrona de Bogotá. Ah, sí. Que fue una reina. que en esos pobres hospitales del ¿no era? Sí. Los panes se convirtieron en rosas. Esta mujer era increíble, sus mercedes. Bueno, como lo dijeron ya, primero era reina. Una reina que se llevaba la comida de la cocina y se llevaba a repartirla a los pobres. Y no solo eso, cuando el esposo, que era un hombre de un temple muy duro, ¿sí? Ella a escondidas iba y servía a los pobres. Bueno, ya el esposo se dio cuenta y le permitió y bueno, ya hay como que conciliar. Y ella servía de rodillas a las mesas de los pobres. Sí, pues no es que ella se fuera arrodillada desde la olla de la sopa y se llevara, no, sino que ella, la imagen que hay es que ella se arrodillaba en las mesas y le servía a los pobres, les servía, por ejemplo, a algunos que ya estaban muy enfermitos, ella misma les daba de comer, ¿sí? Era una reina. En estos tiempos equiparémosla, no sé, con la primera ama de la nación. Y ella iba y servía a los pobres. Y la anécdota de la cruz, que es más o menos lo que decía Natalia ahorita, es que ella metió un mendigo a la casa que estaba muy, muy enfermo. Y resulta que ella, mientras iba a buscar algo para darle solución a su problema físico y de alimentos, lo dejó acostado en la cama. Al esposo le contaron y ese hombre se fue enfurecido y a regañar a Santa Isabel y a decirle que cómo se le ocurría meter a un indigente a la casa y más meterlo a la cama. Entonces, él entra a la habitación y lo que encuentra es una cruz con unas flores. Claro, el avergonzado se regresa y le pide perdón a Santa Isabel y se va. Cuando Santa Isabel entra asustada porque ¿qué estaba haciendo el indigente, el pobre, que ella metió allá? Claro, cuando ella se asoma, vuelve y ve al indigente. Entonces el esposo le cuenta que él vio una cruz con las flores. ¿Sí?
Entonces ahí no es magia, ahí no es, no sé, de pronto puedan acusar a esta historia católica de que fue fantasía, ¿no? Porque pues, los que cuentan esa historia son fidedignos, y más que en ese momento era el rey y la reina. ¿Mm? Entonces, hay que excitar a los fieles a socorrer a los pobres. Para ello, hay que recordar que el día del juicio final, ¿se acuerdan qué es lo que dice nuestro Señor? Apartaos de mí, malditos. Después dice, venid a mí, benditos de mi Padre. De hecho, de ahí salen las obras de misericordia. Porque estoy hambre. Ajá. ¿Cómo es? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Tal cual. Esa frase, ese párrafo, esos pasajes de la Sagrada Escritura son muy bonitos, porque venid a mí, benditos de mi Padre. Oye, ¿se imaginan que Dios le diga a uno así? Ay, Dios mío, yo ya de cabeza así, yo ya voy. Pero qué feo sería que le escuchara a Dios decir, apartados de mí, malditos. Uy, qué horrible. Si nomás uno cuando con los familiares o con alguien que uno quiere mucho y uno no se habla y uno siente pues como ese dolor, esa tristeza. Ahora imagínense con Dios. Y que más por no cumplir las horas de caridad, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me vestisteis, estuve encarcelado y no me socorristeis, estuve enfermo y no me visitasteis. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las obras de misericordia? Pero las espirituales. Dice que no sabe corregir el que se equivoca. Orar por los vivos y difuntos, consolar al triste. El de la paciencia. Eso por compasión. Que ese es el que más cuesta. Bueno, a mí por lo menos, yo que soy muy mal que mío. Perdonar las ofensas. Y ya creo que sí. Entonces, por favor, apréndanse las obras de misericordia, sus mercedes. Sí, voy a pegarlas aquí. A ver, tuc. Y va a ser como la presentación. Las obras de misericordia. ¿Sí? Entonces están las corporales y las espirituales. ¿Sí? Y ahí sería muy bonito esto, que de hecho es muy chévere, que uno como, yo cuando hice eso, Señor, si yo nunca te vi sediento ni te vi con hambre, yo, pues la verdad nunca te di hospedaje. Y que nuestro Señor nos diga, ay, nos diga por el nombre de cada uno, que diga, ay, Adriana, ay, Alejandro, Angélica, Pocho, Beatriz, Berta, David, bueno, todos los que siguen, que cada uno nombre, cuando ustedes hicieron estos pequeños niños, conmigo lo hicieron, ¿sí? Y de hecho, yo creo que todos estos problemas políticos y sociales de la lucha de clases y de la desigualdad en las riquezas se acabaría si fuésemos buenos católicos. ¿Sí? Porque es una utopía que no exista la pobreza. O sea, acuérdense que nuestro Señor dice, pobres los van a tener toda la vida. Y aún en la vida de uno, hay momentos en que se está en una bonanza económica que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Me volví el rey Mías. Y después hay unos momentos terribles que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Voy a terminar súper herido y llagado como el santo Job. ¿Qué pasó? ¿Sí? Y esa es la vida, ¿sí? Pero entonces lo que no puede haber siempre es la miseria. La miseria sí es una cosa que tendría que estar exenta de nuestros sistemas católicos. Porque si nosotros diésemos
alimento, mercado a los pobres, pues sí, no sacaríamos a la gente de la pobreza, pero por lo menos les daríamos de comer todos los días. ¿Mm? Y de hecho muchas doctrinas, no, eso no son doctrinas, muchas ideologías contrarias al espíritu católico mueven a la gente que no conoce la doctrina social de la Iglesia con ese pretexto, ¿sí? De hecho hacen caricaturas que son feas. Por ejemplo, hace poco discutiendo con él, y me vio una foto, una caricatura donde aparecía una señora con un rosario en la mano diciendo no al aborto. Y detrás de la señora aparecía un niño descalzo estirándole la mano. Es tendenciosísima esa caricatura, porque un buen católico sí dice no al aborto, pero también nosotros, si hay un niño con hambre, pues lo alimentamos. Pero entonces, este mandamiento me ha servido para promocionar la doctrina social de la Iglesia, que es tan poco conocida. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la doctrina social de la Iglesia? Sí. Bueno, es que es terrible que no lo sepamos. Porque muchos de nuestros padres de pronto sí lo conocieron, porque estaban en las juventudes católicas de las parroquias. Pero, perdón, García iba a decir algo. Son las obras de... Son las obras de la fe, la doctrina social de la Iglesia. No, es la forma de gobierno, ¿no? Los colegios, universidades. Tiene la palabra, señor García. Ay, don Germán, por favor. A ver, don García y después don Germán. Es como la forma o modelo de sociedad propuesta por el Papa León XIII. Sí, modelo de sociedad, sí. Sí. Don Germán. Es la respuesta y orientación de la Iglesia desde el Evangelio a las necesidades sociales. Exacto, sí. De hecho, es la definición. La definición de la doctrina social de la Iglesia es el conjunto de enseñanzas de los pontífices que se fundan en las máximas del Evangelio para responder a los problemas sociales. Sí, esa es la definición. Entonces, fíjense, muchos de los que nacimos en los años 80, 90 y de los que vinieron después no conocemos nada de la doctrina social de la Iglesia. Las personas que nacieron antes del 80, sí, muchos conocen qué es la doctrina social de la Iglesia. Como aquí lo acabó de poner don David en el chat, una de las encíclicas que abre la puerta a la doctrina social de la Iglesia es la Rerum Novarum de León XIII. Este tema es muy apasionante, es muy chévere, porque uno se da cuenta que no es que a nosotros nos pongan en una dicotomía entre capitalismo o comunismo, no. O sea, hay una vía católica y es la doctrina social de la Iglesia. Y que no es solamente la doctrina social así en una nube, en un éter que no se sabe dónde está, no, están encíclicas. Rerum Novarum de León XIII, 40º año. Hay otros autores, de hecho, estoy viendo un libro que se llama Doctrina Social de la Iglesia, de un autor que se llama Aspiazu, que es bastante bueno, sí es bueno, ¿sí? Bueno, hay muchos documentos sobre, de hecho sería chévere en algún momento hacer como una tertulia sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Que por ejemplo los que tuvieron la oportunidad de pertenecer a las juventudes católicas de hace varios años, donde se enseñaron eso, nos cuenten qué era, ¿sí? De hecho, producto de esos grupos es que después aparecen movimientos que hacen que la Iglesia Católica tenga el florecimiento de la tradición, ¿no? De hecho, los primeros fieles de Monseñor Lefebvre, o los que le dieron la ayuda a Monseñor Lefebvre, fueron los jóvenes que pertenecían a la Acción Francesa.
que en su momento eran jóvenes y ya cuando Monseñor les empieza a pedir ayuda, ya eran matrimonios católicos. ¿Mm? Esto es necesario que lo aprendamos y que formemos a nuestros niños y jóvenes en esto, porque después ellos son los que van a dar un sustento a un aparato estructural a las necesidades de la iglesia. No más hoy el mensaje que mandó el padre Conte en el chat, ¿sí? Dice, contamos con su generosa ayuda para el sostenimiento del priorato en general y su apostolado, debido a que se cumplirán en mayo 5 domingos sin recibir las colectas dominicales, cuando agradecemos siempre el apoyo y el afecto de siempre. Dios los bendiga. Sus sacerdotes y el hermano. Y ahí manda las cuentas de Nequi. Entonces, sí, hay que ayudar a la iglesia, hay que ayudarla. Y bueno, en este caso a nuestros padrecitos. Ya para finalizar, unos parrafitos. Dice, hay que explicar a los fieles las maneras de cumplir este deber, estando al menos al pobre si no tiene con qué sustentar su vida, o lo que les decía, este tema de las bolsas de empleo o de las obras sociales, estas ayudas. Hay una capacidad muy buena, muchos de ustedes son profesionales, ¿sí? Y aunque no lo sean profesionales, hay muchos de ustedes que tienen un sentido común muy bueno. Un simple consejo para alguien que esté en un problema económico, familiar o sentimental es muy bueno, y esa obra social sería chévere de hacerlo. Trabajando si no tienen recursos para procurar por el trabajo con qué aliviar las necesidades de los pobres. Viviendo sobriamente y absteniéndose de tomar los bienes del prójimo, para no ser gravosos ni molestos a los demás. Y ahí se cita la Sagrada Escritura, la primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 9, y la segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 8. Acuérdense que el Concilio de Trento se hace en reacción a la Reforma Protestante, y por eso el Catecismo de Trento tiene muchas citas de la Sagrada Escritura, como diciéndole a los protestantes, miren, ustedes que dicen que nosotros no tenemos ningún sustento en la Biblia, miren, aquí tenemos todo esto. Finalmente, se exhortará al pueblo cristiano a detestar y apartarse de toda clase de hurto, recordando las terribles amenazas de Dios contra quienes cometen aquellos pecados. Está el libro de Amós, capítulo Jeremías y en Proverbios. Y practicar con los pobres y mendigos todas las obras de misericordia y bondad, explicando los grandísimos premios que Dios promete dar a los misericordiosos, tanto en esta vida como en la otra. Listo. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Tengo adelante. ¿Algún autor que se me recomiende que hable sobre la doctrina social de la iglesia? ¿Un escrito o algo? Sí. Sí, señor. Sí, señor. De hecho, Para que él reine, de John Set, ese es excelente. Sí, de hecho, ya no sé, justamente estoy que lo escaneo ahí para que José Antonio me ayude. De hecho, sí me debería partirlo. Inclusive, qué pena que meta la cucharada. Eso, a pesar de que evidentemente habla de la doctrina social de la iglesia, le sigue a uno una cantidad de lógicas y de criterios, aún para el gobierno de su propio hogar, por ejemplo. Entender el sentido del bien común y demás, le ayuda sobre todo a los papás, hablo por mí, le pone a uno en orden muchísimo la cabeza. Inclusive podríamos proponerlo como una lectura para el próximo bimestre, para este creo que ya tenemos. Uy, este libro es buenísimo, porque es que este libro que recomienda Ricardo, de John Set, para que él reine, John Set, empieza explicando primero la realeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, miren,
aquí vamos a partir de ese principio. Cristo es el rey, porque es el autor de la creación. Es rey universal, es todopoderoso y por ende es el rey de las naciones. Listo. Ese es el principio con el que parte el libro. Después, explica esa realeza, lo que en algún momento hablamos en el catecismo, sobre esa frase que le respondió a Poncio Pilato. Poncio Pilato le dice, ¿tú eres rey? Y nuestro Señor, con esa majestuosidad que debía haberle respondido, dice, Regnum meum non est in hoc mundo. Mi reino no tiene, mi realeza no tiene origen en este mundo. ¿Sí? No es de este mundo, no, es una traducción mala. La traducción es, no tiene origen en este mundo. ¿Sí? Y por eso yo soy un rey, pero es que mi realeza viene con un principio más alto. Bueno, después habla sobre el tema de las 12 espadas, explica qué es el naturalismo, después explica qué es la revolución, después explica cuando muchas veces somos cómplices a la revolución por nuestros propios abandonos, por nuestras propias omisiones. Y prácticamente la otra parte del libro es el desarrollo de esa meditación de las dos banderas, los que van a hacer el retiro de San Ignacio. Uy, esa meditación va a ser muy buena, va a ser excelente. De hecho, muchos que han visto la película El Señor de los Anillos les sirve como para ejemplificar muchas cosas. Bueno, libros. Entonces está Fundamentos Económicos de Sociología Económico-Cristiana, de Joaquín Aspiazo. Es un sacerdote jesuita. Como se da cuenta, el libro lo conseguí en un mercado de pulgas y estaban a punto de botarlo y lo logré rescatar. Está otro del Estado corporativo. De hecho, este tema es interesante porque nuestro amigo y maestro, el doctor Miguel Ayuso, tiene unos comentarios fabulosos sobre este tema. ¿Sí? De hecho, ahí corrige muchos problemas que hay con este tema. Es excelente. Y lo mismo el profesor Castellano, pues, que es la lubrera principal, y el profesor Segovia. Entonces ahí los invito a que los escuchen. De hecho, hay un programa de Lágrimas en la Lluvia, ¿sí? Que habla sobre la doctrina social de la Iglesia. Después está este otro que se llama Direcciones Pontificias. Hoy se rompió. No. Y bueno, de hecho me hace falta otro, pero bueno, o sea, en ese desorden no lo encontré. Es que cambié de orden unos libros y por eso no lo encontré. Pero bueno, esos son, ¿sí? Pero bueno, si quieres, Jaime, empezar, bueno, Ricardo me dio una idea con yo no sé, pero es muy amplio. Y en la práctica es Lágrimas en la Lluvia. No sé si me pueden ayudar buscando o aquí ya lo busco. Mientras tanto me formulan otra pregunta. Listo, ahí ya les copié por el chat el enlace del programa de Lágrimas en la Lluvia. Bueno, les cuento qué es Lágrimas en la Lluvia. Aquí me estoy saliendo del tema un montón, pero es un tema como de cultura general y les recomiendo ese programa. Lágrimas en la Lluvia es un programa dirigido por Juan Manuel de Prada, un periodista y escritor español que ha ganado varios libros, varios premios por escribir buenos libros. Ganó un premio como a una novela de él ganó un premio. Y resulta que Juan Manuel de Prada, en el canal de Intereconomía, un canal que tiene como símbolo un toro español, hicieron una plataforma de un programa que se llama Lágrimas en la Lluvia. Entonces, Lágrimas en la Lluvia es un programa donde se estudia una película y después de estudiar la película, de ver la película, se hace como un conversatorio de cerca de 1 hora, hora y media. El programa empezó con muy baja audiencia, pero de un momento a otro se disparó. Y yo creo que fue providencial porque uno de los invitados más asiduos del programa es nuestro amigo y maestro, el doctor Miguel Ayuso, ¿sí?
Entonces, ahí en este programa se podrán dar cuenta. Y cuando habla Miguel Ayuso, es un hombre que tiene una claridad que sí, es muy difícil de encontrar. Es muy difícil de encontrar. Es un hombre que, no sé si es por la admiración que le tengo, pero lo considero un hombre prudente, es un hombre muy culto, cultísimo, es un hombre leidísimo y es un hombre amable. Entonces, con esas características, a la hora en que él habla, su discurso se vuelve muy atrayente, es muy agradable, ¿sí? Y que a la razón uno no le encuentra ninguna imperfección, o sea, es muy lógico, es bueno, es muy bueno. Si ya no puedo decir más cosas porque ya sería un panegírico del doctor Ayuso. Pero sí, es bueno. Entonces, en ese programa, a menudo lo entrevistan a él y a otros panelistas y tocan diferentes temas. Hay un tema sobre el apocalipsis, hay otro sobre la doctrina social de la iglesia. El programa número 1 es el de los derechos humanos, ¿sí? Entonces es muy chévere. Les recomiendo que es buenísimo para uno empezar a tener una cultura, no solo una cultura católica general, ¿sí? Y ya después entonces podemos hacer, recomendar libros. Bueno. El compendio de la doctrina social de nuestra Madre Iglesia son esencialmente 4. La dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Muchas gracias, estimados amigos.